Estás resfriado, tienes congestión, tienes picor de ojos, un poquito de dolor de cabeza, pues quédate conmigo que te voy a decir con Digitopuntura cómo aliviar tus síntomas, con puntos. Bienvenidos a Fisiolutio, en tu canal de salud y bienestar, y hoy te voy a enseñar cómo aliviar los síntomas del resfriado. El resfrío común es una infección leve de las vías respiratorias altas que incluye la nariz y la garganta. Los resfriados son probablemente la enfermedad más común. Los adultos tienen un promedio de 2 o 3 resfriados por año y los niños aún más. Los resfriados son más comunes en invierno y primavera, pero pueden ocurrir en cualquier momento. Los síntomas más comunes son estornudos, nariz tapada, secreción nasal, dolor de garganta, tos y dolor de cabeza. Comienzan unos días después de infectarse con el virus y sus síntomas pueden durar de 10 a 14 días. Por si no lo sabías, cada año se producen hasta 650.000 defunciones por enfermedades respiratorias relacionadas con la gripe estacional, según nuevas estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y Asociados para la Salud Mundial. Sabemos que los resfriados nos pueden impedir hacer una vida normal, son muy pesados, son muy cargantes, entonces vamos a trabajar puntos para que este resfriado se vaya diluyendo poco a poco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con Digitopuntura, si recordamos, es trabajar con dedos, con lo cual, ¿cómo vamos a hacerlo? Ayudándote a ti para que sepas cómo buscar tus puntos con tus propios dedos. Normalmente un chun, que era la medida que podemos utilizar, sería esta parte de aquí arriba. Normalmente esta parte también tiene que ver con 2 dedos, con lo cual con 2 dedos vas a saber cómo trabajar. Eso sería con digitopuntura. La digitopuntura, te recuerdo además que es más antigua que la acupuntura, porque claro, antes no había agujas, con lo cual con los dedos sí se puede trabajar. Vamos a por ello y el primer punto es el 20 IG. Primer punto, 20 intestino grueso. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Ponemos aquí los dedos y justo giramos y ahí arriba, ¿vale? Eso sería 20 IG. ¿Qué vamos a conseguir? Si cerramos un poquito los ojos ya nos notamos un poquito de molestia, sí. ¿Qué vamos a hacer? Abrir fosas nasales, reducir un poquito la presión que tenemos en la nariz, que no podemos respirar, trabajamos ahí, ¿vale? Y además recuerda que todos los puntos van relacionados, con lo cual este va a ir relacionado con el siguiente, ¿vale? 20 IG, ¿vale? Además es que el punto tiene que ver con los perfumes, con lo cual es ¿para qué? Para respirar, para poder respirar mejor. Vamos a verlo con el paciente para que veáis perfectamente cómo se hace, cuánto tiempo se hace. Colocamos ahí, giramos un poquito y ahí. ¿Lo notas un poco? ¿Más sensación? Lo nota un poquito, vale. ¿Cómo vamos a hacerlo? En principio vamos a hacerlo exterior, es decir, vamos a trabajarlo hacia lo externo, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos soltar la nariz, queremos que se abran los orificios, queremos respirar mejor. ¿Cuánto tiempo? Pues 2-3 minutitos aproximadamente, ¿vale? Y después también de la presión, eso, los círculos hacia afuera, ¿vale? Hacemos hacia afuera y por la mañana, antes de comer y también por la noche, ¿vale? Esos serían las pautas a seguir más o menos. Segundo punto que vamos a trabajar, pues es muy parecido. Si hemos empezado aquí y hemos dicho que entramos aquí, vamos a poner 2 deditos y nos vamos a ir a esta zona, ¿vale? Eso es. Este punto, que también estamos hablando del intestino, ¿vale? Está relacionado también con el estómago, ¿vale? Y con el pulmón. Y una cosa interesante que te voy a contar ahora, atento, porque el pulmón y el intestino grueso están relacionados. Cuando el feto se está creciendo, se está haciendo, salen del mismo origen, salen del mismo punto, con lo cual expulsamos también, igual que el intestino grueso, el pulmón también expulsa hacia afuera, ¿vale? Con eso el tema de los mocos para poder expulsar mejor. Vamos con el otro punto. Si este estaba aquí y girábamos, vamos a poner 2 deditos, siempre 2 dedos de cada uno, ¿vale? Y sería aquí. ¿Notas también? Sí. Siempre hacia afuera, siempre 2-3 minutitos. Y este punto está conectado con el canal del estómago, con lo cual, ¿qué va a hacer también? Va a despejar la cabeza y lo que va a hacer también es relajar o soltar la sensación que tenemos de mucosidad, ¿vale? Porque va a regular un poquito también los líquidos, y en este caso los líquidos de la cabeza, ¿vale? Segundo punto, por tanto. Tercer y cuarto punto, vamos a ver. El 1 y el 2 de pulmón. Primero vamos a buscar el 2 de pulmón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues 4 dedos, que serían 3 chun, y otros 4 dedos que serían 3 chun. Con lo cual,
juntamos, porque los dedos no son del mismo grosor, juntamos y serían 6 chun. Lo vamos a buscar desde la línea media, ¿vale? Y trabajamos aquí, ahí, y justo debajo de la clavícula, con lo cual, si ponemos línea media, justo debajo de la clavícula, sería aquí 2, y el 1 sería a un chun del 2. Fijaros que la clavícula está aquí, 1, 2. Es un punto que se nota un poquito la presión, los dos, tanto el 2 como el 1. ¿Notas un poco? Sí. Vale, lo nota, y eso que en principio no tiene mucho resfriado, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a apuntarlo para que lo veáis también, 1 y 2. Vale. 1, que es el que está más abajo, y 2, que es el que está un poquito más arriba. Cosas importantes del punto 2 de pulmón, que es este, ¿vale? Que es un punto mu. ¿Qué significa un punto mu? Lo hemos dicho. Cuando está la parte delantera, un punto mu es un punto de exceso. ¿Qué hay que hacer? Pues sacarlo. ¿Y qué va a hacer el exceso de pulmón? Soltar los mocos, ¿vale? Liberar, ¿vale? Y también es un punto que es un punto de Taijin. Esto del Taijin, ¿qué es eso del Taijin? Bueno, pues el Taijin es, como los chinos hablan así un poco simbólico, es una puerta para la entrada del frío. Como no queremos que entre el frío, queremos cerrar la puerta, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a trabajar. El punto Taijin trabaja el pulmón y está relacionado con el estómago. El estómago también es un sistema inmune, con lo cual, punto Taijin, pulmón y estómago. Punto de pulmón y estómago. Perfecto, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Pues muy fácil. Colocamos, como tenemos los dos dedos, podemos trabajar los dos puntos a la vez. Interesante, ¿no? Trabajamos los dos puntos a la vez. ¿Qué vamos a hacerlo? Pues hacia afuera. Claro, lo que queremos es expulsar, como estábamos diciendo, ¿verdad? Trabajamos aquí. Incluso si nos cansamos con los dedos, ¿cómo vamos a hacer? Pues con la palma de la mano. Bueno, con los dedos, con toda esta parte. Y trabajamos aquí, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente 3-4 minutos. Si es 5 minutos, mejor. Además, esto lo puedes hacer en cualquier sitio. Que vas en el transporte, lo haces. Que estás trabajando en un momento dado, lo haces. Siempre, pues por la mañana. ¿Para qué? Para soltar un poquito más, para soltar la flema. Antes de comer, también, ¿vale? Y después de comer, pues también, porque si has comido alguna cosa pesada, también para soltar la flema. Por la noche, siempre, antes de dormir, trabajamos un poquito aquí. Ojo, que tú me estás diciendo, pero solo lo estás haciendo de un lado. No, serían de los dos lados, Importante, de los dos lados, Igual que hemos hecho con la nariz, también de los lados de pulmón. Acuérdate de dónde está, bajo la clavícula, haces 6, colocas desde la línea media, ¿vale? Y bajas. Justo debajo de la clavícula, un chun, ¿vale? Que sería esta parte, o dos deditos, y el segundo punto, y trabajas ahí, los dos, ¿vale? Estos puntos que van a trabajar sobre todo alivian la tos y las sibilancias. También la tos que tiene dolor torácico, ¿no? Que tenemos ese golpe de dolor en el tórax. Por lo tanto, servirá para enfermedades pulmonares, bronquios, también sensación un poquito de calor en la zona del tórax, todo el tema de mucosidad que nos impide respirar, total, mejora la respiración también, con lo cual transforma la flema, que sería esa moco, esa mucosidad, aclara el calor y regula los líquidos para poder expulsar los mocos. Con lo cual, como regula líquidos, también va a favorecer la hinchazón abdominal y la dificultad que tengamos en ingerir alimentos. Bien, normalmente en un resfriado común tenemos unas excreciones blancas. Cuando esta excreción se vuelve purulenta, entonces empieza a ser como un moco más amarillo. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunitario está luchando y está produciéndose una infección seguramente dentro del cuerpo. Para eso vamos a trabajar con un punto determinado que es el IgE, otra vez vamos al intestino grueso. Vamos a trabajarlo para eso, para expulsar ese tipo de moco que es más amarillo. Quinto punto, 11 de IG, vamos a trabajar el intestino grueso también. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En este caso, el nombre ya lo dice, pliegue del codo, ¿vale? Muy cerca del epicóndilo, en la parte anterior, y según llegamos al hueso, vamos hacia adentro y donde cae el dedo. Ahí sería. Lo vamos a marcar para que lo veáis bien. Llegamos aquí, seguimos la línea, donde cae es ahí justo, ¿vale? Ahí lo marcamos. Puede ser un punto que si tenemos este tipo de moco que os comentaba, puede ser un poco doloroso, Lo vamos a trabajar como siempre hacia afuera, ¿vale? Y lo vamos a trabajar también por la mañana, también a mediodía y también por la noche. Incluso es que lo podéis trabajar incluso mientras estáis leyendo, por ejemplo, Estáis cruzados y estáis ahí trabajándolo, tanto un lado como el otro, los dos. ¿Qué va a hacer este punto? Importante, ¿Cuál es el trabajo que va a hacer este punto?
Si hay algún tipo de fiebre, va a bajar un poquito las décimas o puede intentar ayudar a bajar esa sensación que tenemos en la cabeza de calor y también nos va a quitar un poquito esa sensación de pesadez en la cabeza. Al igual que, como hemos dicho, trabaja ese moco que está infectado también ya, ¿no? Con esa infección. O sea, un punto muy importante, lo podéis trabajar varias veces, no tengáis miedo en trabajarlo 3-4 veces al día, 3-4 minutos sin problema. Y recordar que es en los dos lados, y con este punto ya terminamos lo que sería todo el resfriado para ayudarte y para quitar todos esos síntomas que te están machacando durante la semana. Consejos útiles. Normalmente descansar mejor, nos va a pedir el cuerpo descanso, nos va a pedir nutrirnos, con lo cual para nutrirnos tenemos que estar más descansados. Beber mucha agua, importantísimo. ¿De dónde vienen los mocos al final? Pues son líquidos, ¿no? Pues bebemos agua para poder expulsar mejor esos mocos. Por otro lado también un humidificador, normalmente entre 40 y 50 de humedad tiene que ser, ¿vale? Importante. Haz gárgaras con agua tibia, con sal. Recuerda también tomar unas piezas de fruta que siempre vienen muy bien. Y por último, no tomes lácteos durante estos días al menos porque se crea más mucosa. Espero que te hayan gustado estos consejos para mejorar y para ayudarte a superar el resfriado. Y recuerda, campanita, suscripción, darle al like y hasta la curación y más allá.